que tengas que hacer, pero recuperate que te queremos para que seas parte de nosotros. Bueno, me hacen volver a Porto y ahí donde me sacan la resonancia, y me acuerdo había una mesa, trajeron 10 doctores, un alemán, trajeron doctores de casi 3 o 4 países, y veían la resonancia y hacían, y me miraban, y yo estaba sentado en la punta y no entendía nada. Miraban la resonancia y hacían todos con la cabeza así. Digo, viene el representante y me dice, mira Gonzalo, tenés algo muy grave y yo, dice, como representante te recomiendo que volvamos a Argentina y que te vea Avanzi, el doctor que opera Batistuta. Claro. Le digo, bueno, vamos. Nos volvimos a Argentina. Esto ya había pasado como 3 meses ya. Volvemos a Argentina y me dice Avanzi, te voy a decir la verdad, mira, yo estos casos vi ponerle 10. Tenés la probabilidad 1 de 100 que vuelva a jugar. Eso es todo lo que me dijo. Y yo me acuerdo que estoy, bueno, con el que era mi novia en ese momento, que ahora es mi mujer. Y fuimos y me dice, lo único, es esta la salvación. Y me muestra una jeringa que tenía una aguja gigante. Y me dice, vamos a hacer una infiltración, y me dijo un nombre. Y bueno, le digo, si hay que hacerlo, lo hagamos. Y me acuerdo, me puso, yo fui con muletas, porque no podía caminar. Voy de muletas y salí caminando. Lo único que me dijo, hacé 48 horas de reposo, no esfuerces, quédate tranquilo. Y si después andaba al Porto y hace fisio durante 4 meses, era peor que una rotura de ligamento. Y bueno, yo termino de hacer los 4 meses y caminaba y me dolía, y a mí me salía como que estaba curado. Lo que pasa que al quebrar el hueso no se me unió el hueso, se me hizo un callo. Bueno, la cosa es que estuve así caminando como 3 meses, como un mes más, y no podía, y un día digo, ya fue. Voy a hacer, y que si se quiere cortar y romper, que se rompa, voy a hacer el esfuerzo de correr. Y cuando empecé me pellizcó, me acuerdo, me largué a llorar. Del dolor, era terrible. Y se me pasó, o sea, fue el pellizcón. Se me caían las lágrimas y como que empecé a correr y como que la pierna ya iba sola corriendo. Y ahí empecé, fui perdiendo el miedo y volví pasó un año. Y de ahí yo voy a Chávez. Ah, claro. Me prestan primero a Marcos un tiempito, esos 3 meses, después volvemos, después a Chávez. Y después Portimonense. Pero ya no estaba ligado al Porto yo en Portimonense, con Chávez sí. Con Chávez sí, claro. O sea que, digamos, entre lo que fue de Marco a Chávez, en el medio estuvo Setúbal, y ese fue un año, se podría decir, el 2006, el famoso año de los 4 meses, haciendo la rehabilitación para que se pueda recomponer la zona. Claro, sí. Ahí está. Sí, pasó todo una cosa, porque cuando yo llego me habían hecho contrato un solo año, que yo estaba en el Porto B. Y yo me acuerdo, una de las anécdotas, y por ahí, me acuerdo que viene Pinto da Costa, que es el presidente del fútbol de todo Porto, y me dice, nene, te vamos a hacer contrato por 5 años. Y yo le decía, bueno, ¿cuándo firmamos? Viene mi representante, llega todo, y estamos en el estadio para firmar el contrato, y mi representante me hacía con la cabeza que no firme. Yo lo miraba el contrato y decía, son 5 años. Lo firmo, y me hacía que no, y me saca de la pieza y me dice, el Stuttgart de Alemania paga tanta plata por vos. Yo era libre, a mí me sacan libre de Lanús. Y me dice, hacemos lo mismo que hice con Mariano González en su momento, que Mariano González se fue libre de Racing, que se armó todo ese lío, era el mismo representante en ese momento. Hacemos lo mismo y te vas para Alemania. Y me muestra te mandan un precontrato, como quien dice, de Alemania, con lo que te van a pagar, esas cosas. Entonces, bueno, cuando me mostró eso, le dije, bueno, y ahí fue cuando fui a jugar el último partido y me lesioné. Y después, de casualidad, Pinto da Costa me hizo contrato por 2 años más, pero de buena gente, no porque si yo estaba lesionado. Y en su momento no quise firmar los 5 años. Claro, sí. Totalmente. Digamos, esa lesión, ¿te ocurrió en una práctica, en un partido? ¿Cómo había sido? En un partido. Tiran una pelota a otros defensores y le voy a hacer el gol. O sea, me sale el arquero y se le tiro por arriba y no me dio tiempo de flexionar y lo choqué con la pierna extendida el arquero.
Y en vez de flexionar me tiró atrás, o sea, me quebró el huesito de atrás. Claro, Pero claro, sí. si hubiese sido, o sea, un poquito más consciente o con un poco más de experiencia, no lo hago el gol y al día de hoy no saber dónde podría haber estado, ¿no? Podría haber firmado el contrato o en Alemania, pero mirá lo que yo quería hacer el gol y bueno, pasó esto. Por algo pasa. Qué bárbaro. Claro. Y bueno, después de Chávez, ya recuperado, un paso por el Portimonense, que allí disputás, tengo entendido, más de 50 partidos, haces goles. ¿Qué recuerdo tenés de tu paso por el Porti? La verdad que muy lindos recuerdos. Primero porque la ciudad era hermosa, que queda en la playa, que es Algarve, es hermoso. El presidente, un espectáculo de persona, nos ponía a vivir a todo en un hotel y él fue el que no el que me permitió, pero ahí mi mujer ya se mudó conmigo a vivir conmigo. Yo no jugaba de delantero en ese momento. En Portimonense jugaba tipo medio campo, porque como era grandote y chocaba, a ellos les gusta eso y corría y jugaba ahí. Y ahí entendí, porque me tocó un técnico, Víctor Pontes, porque yo siempre estaba enojado, o sea, siempre la culpa eran de los técnicos o porque siempre tenía un porqué. Y ese técnico me dijo, Gonzalo, ¿no será el problema tuyo? ¿No sos vos el problema? Porque no puede ser que estemos equivocados 20 técnicos. Porque todos me hacían creer, o por ahí porque veían que era zurdo, grandote, le pegaba bien la pelota, y decían, no, este es un fenómeno. Y yo me la pensaba, a lo mejor me la creía que era bueno, en serio. Y este técnico me hizo ver que el equivocado era yo. Me dice, vamos a hacer lo siguiente, pues yo no estaba jugando al principio, iba al banco. Durante un mes te vas a entrenar primero, vas a llegar primero y vas a hacer todo lo que yo diga, porque a mí me decían correr 5 vueltas y corría 2, porque todos me decían que era bueno. Entonces empecé a entrenar y terminé jugando y terminó ese año y me pidió por favor que me quede, porque él era fundamental para el esquema de él, por la forma que jugaba, pero era porque estaba bien entrenado, no por otra cosa. Y bueno, y ahí entendí que el problema, vos puede ser una vez un técnico, 2 veces un técnico, pero 5 veces no. El problema pasamos a ser nosotros, que por ahí tenemos muchas ñañas, que nos pensamos que somos buenos, que somos fundamental, y en el fútbol no hay nadie que es fundamental, ni menos irreemplazable, ¿no? Claro. Justo me había notado que, bueno, previamente de tu paso por Portimonense, había sido dirigido en Chávez por Ricardo Formosino y en el Marco por Jorge Regadas, ¿no? Claro. Sí, Jorge Regadas. Claro, y este técnico, de alguna manera, en tu trayectoria, te dejó un recuerdo más que importante. Sí, porque como después de la lesión, la carrera, y psicológicamente uno se empieza a venir abajo, y no, como que ya había quedado estancado y siempre la culpa era de los demás, y porque esto, porque lo otro, y nunca no me daba cuenta que era yo el problema en sí. Hasta que me hicieron ver que el fútbol fue cambiando mucho, y si no estás bien físicamente, podés ser muy bueno, pero no jugás hoy en día. Son muy pocos los que juegan con la calidad. Así que ese técnico me marcó porque yo lo odiaba y lo pasé a querer mucho, o sea, que me abrió los ojos. Y te dicen la verdad, porque hay muchos que por ahí te dicen... O te dicen, te falsean y por dentro piensan otra cosa, te dicen, no, sos el mejor y no te pone nunca, no, este me dijo siempre la verdad y te guste o no, es así. Como también me decía, si íbamos a cenar, porque a veces estábamos todos en el mismo hotel, cenábamos, y me decía, Gonzalo, si vos tomás cerveza, porque él por ahí tomaba cerveza, y estábamos todos los jugadores, se nos caían la baba por ahí para tomar una cerveza, y te decía, tomala, pero vos después en la cancha entrename y correme. Me dice, porque yo no te voy a cambiar tu forma de vivir. Yo lo que te puedo es mejorar los entrenamientos, vos sabés lo que tenés que hacer. Pero una cerveza no te va a hacer mal. Tómatela, te decía. Y nos sentábamos a tomar una cerveza con el entrenador. Me acuerdo siempre, y mirábamos los partidos, y como que nos olvidábamos que él era el técnico en ese momento. Te daba un consejo de amigo, de muy buena persona. Era el famoso permitido. Exactamente, el permitido. Lo que sí...
al otro día tenía que estar corriendo primero en la fila, porque si claro. me veía segundo o tercero ya me pegaba el grito y tenía que ir primero. Claro, claro. Ahora, señalando algunas diferencias de lo que es el fútbol argentino, entrenamientos, formas de encarar las rutinas físicas con el fútbol europeo allí en la Liga de Portugal. ¿Qué es lo que más sobresale para vos en cuanto a diferencias? Yo creo que el fútbol argentino es mucho mejor, nada más que el europeo tiene más plata, como quien dice, para decirlo en criollo, tiene más condiciones. Entonces, hoy en día vos sacás River, Boca, los grandes, después los equipos son profesionales, pero no a la altura de los de Europa. Vos, no sé, tenías pileta de natación adentro del vestuario, otras cosas, pero para mí el fútbol argentino es mucho más difícil de jugar que en Europa. Hay mucho roce, mucho estado físico, la gente. A mí personalmente me gusta más el fútbol argentino que el de Europa. Lo que pasa es que vos el de Europa después voy a jugar al Barcelona, eso, claro, te llama la atención, pero están los mejores del mundo ahí. Claro. Y en cuanto a vestuarios, sí, en cuanto a vestuarios, vos me decías que el portugués en general es más cerrado. ¿Vos te hablabas más con los jugadores extranjeros? ¿Pudiste hacer buenas migas con algunos planteles? Sí, la verdad es que por suerte el fútbol lo que me dejó fueron buenos amigos y de todos los clubes, gracias a Dios, tengo amigos. En Portugal, yo en ese momento, por el hecho de ser argentino, por ahí estaban, por ahí con Mariano, con Lucho, con Lisandro, a pesar que entrenábamos a veces en diferentes horarios, pero porque teníamos el mismo representante también, aparte que son muy buena gente. Y en ese momento estaba Leo Tambusi, que también estaba en Boavista, el que juega defensor en Racing. Y nos habíamos juntado, yo después con un equipo en Portimonense, con Tambusi. José Jaffe, Leo Tambusi, Leo Tambusi, claro. Leo Tambusi. Sí. Después, los brasileros también eran muy piolas, la verdad que bien, bueno, como te dije, un McCarthy, con él. Sí, lo que pasa es que ellos viven a otro nivel, a otro ritmo, como que es difícil llegar y por ahí uno no lo quiere molestar ni mandarle un mensajito, más que por ahí a ellos no le molesta, pero uno siente esa incomodidad de por ahí decirle, che, nos juntamos, va, y no le decís nada, pero si nos vemos, como pasó ahora con Mariano cuando nos enfrentamos, nos dimos un abrazo, nos saludamos muy bien y la verdad que los mejores recuerdos. Y después con el Chico Benítez, hasta pasamos una Navidad juntos cuando estuvimos en Portugal, porque él fue al Porto y fue hasta mi casa a pasar Navidad. Claro, sí, tal cual. Y también me anoté que en Portimonense jugaste con Gonzalo Garabano, sí, el mencionado Leo Tambusi, con César Asís, ¿puede ser? Sí, César Asís, salió de inferior de Boca. Ahí está, sí, ahí está. Lo prestó el Porto también, él de Boca se va al Porto. Lo prestó. Y con Michael Etuliano, jugó en Feria, uruguayo. Si no me equivoco. El uruguayo, el arquero. Sí, y Bebacua, Maxi Bebacua. Y Maxi Bebacua, claro. Estábamos todos juntos. Sí. Qué bárbaro, qué bandita. Y después me anoté un nombre, ya en lo que es tu paso por la Liga de Vietnam, Mauricio Giganti. ¿Cuánto tiene que ver Mauricio Giganti? Yo a Mauricio, la verdad que siempre jugamos en contra. Él jugaba en el otro equipo de la capital, que es Hanoi. Él fue primero jugador y después técnico. Él fue técnico ahí, estuvo durante 3 años, sí, nos juntábamos, hablábamos, compartíamos cena, todo, pero la verdad un fenómeno. Pero siempre nos enfrentábamos en la cancha. Y él era el encargado y aparte de entrenador, era representante. Llevaba a todos los argentinos que pasaron por Vietnam, fueron por medio de él. Yo fui por parte de un portugués, pero todos los otros argentinos fueron por parte de Mauricio. Claro. Y un socio que se llama Frank, que es holandés. Claro. ¿Y cómo fue el paso de fútbol de Portugal a Vietnam? ¿Cómo fue la conexión? Bueno,
En Portugal es como más o menos como la B, hay muy buenos equipos, pero el problema es lo económico. Y me acuerdo, yo tenía el mismo representante y me dijo, mira Gonzalo, conseguí una persona que te quiere llevar a Vietnam y te da cierta cantidad de dinero. ¿Qué haces? Y dije, bueno, vamos a Vietnam, no hay ningún problema. Y en ese momento, este representante portugués, el papá era el técnico de la selección de Vietnam. Entonces me llevaron y bueno, firmé en el equipo que yo estuve todo ese tiempo en Hanoi, que era prácticamente un equipo nuevo, era una franquicia nueva que abría y hace un año que estaba en primera y bueno, habían comprado, como quien dice, al técnico porque querían salir campeón en la liga vietnamita y el técnico de selección dejaba de ser técnico y pasaba al club, pero nunca pasó y bueno, me llevó a mí como jugador y a un par más. Armó el equipo, pero nunca fue técnico en sí. Claro, claro. Y de lo que... Enrique Calisto, el técnico. Enrique Calisto, el técnico. Y bueno, en el Hanoi tenés 3 títulos, campeón en el 2010, en el 2013, en el 2016, separándolos un poquito, ¿cómo fueron las experiencias en cada título? La verdad, al principio fue muy difícil. Llegué al lugar, cuando a mí me firman, estaba en campeonato, entonces me mandan a mi casa 6 meses. Tuve 6 meses sin jugar y me dicen, ¿qué querés hacer? ¿Te querés ir a tu casa? Nosotros te pagamos los 6 meses como si estuvieses acá, me dicen. Me fui a mi casa, estuve 6 meses en casa. Cuando vuelvo, cambian el técnico y como que el técnico no me quería a mí, porque en ese momento se usaba mucho de cambiar los extranjeros por una cuestión de mover dinero, ¿no? Y éramos 5 extranjeros y jugaban 3. 2 podían ir al banco y solamente se podía ingresar si salía un extranjero, por supuesto, de los 11 titulares. Y bueno, y empecé yendo al banco y en los primeros 13 partidos no me había puesto nunca, pero ni al banco, o sea, me llevaba al banco pero no me ponía a otros, y un día se lesiona el 9 y no tenía otro 9. Y no me ponía, levantan el cartel que quedaban 2 minutos para terminar el partido, me ponen, centro, gol, mío. Increíble. Salimos de ahí, el técnico me miraba, no me decía nada. Al siguiente partido, en vez de ponerme los 90, me puso los 85. Centro, gol mío, ganamos 1-0. El partido también anterior habíamos ganado 1-0 con el gol mío. Llevan 2 partidos y teníamos 6 puntos y habíamos quedado primero. Al tercer partido me pone 10 minutos, igual, una pelota queda ahí, gol mío, ganamos de nuevo. Ponele, iban 1-1 y ganábamos 2-1. Así el gol de la victoria siempre en nada de tiempo. Y hasta el último, faltando una fecha para terminar, saca el 9, lo dejan libre el 9 titular y me pone a mí. Y ahí quedé y seguimos y salimos campeón el primer año. Claro. Cuando salimos campeón, decían renovarme contrato y bueno, si no me equivoco, firmé por 3 años más, pero yo ya no tenía representante, me empecé a manejar solo y firmé por 3 años más. Y bueno, después firmé de nuevo por 3 años más y así. Pero claro, ese campeonato fue el primer campeonato que tienen como profesional el equipo. En ese momento el equipo se llamaba TIT Hanoi, que era el grupo de la empresa del presidente. Ahora se llama Hanoi FC. A esa altura todavía Vietnam no estaba, porque tenés como un ranking de puntos para jugar la FC Cup o la Champions de Asia, y no entraba. Al segundo año salimos segundo con igualdad de puntos, si no me equivoco, con el campeón que fue Da Nang, donde jugaba Gastón Merlo, el argentino. Bueno, sí. Pero el equipo nuestro, el de Da Nang, el de Quang Nam y ahora hay otro más, eran los 4 equipos del mismo presidente. Tenía 4 equipos en primera. Entonces salía un año, si vos después mirás, hay un año de Hanoi, un año de Da Nang, otro año de Hanoi, otro año de Da Nang, porque ellos compraban los jugadores y salían campeones de acuerdo al gusto o el beneficio que sacaba con el equipo. Claro. Y al año siguiente volvemos a salir campeón y ya entramos a la AFC.
A la FC. Primera vez en historia, un equipo. Ya habían jugado una vez y habían perdido como 13-0 la eliminatoria y nunca más intentaron. Y después de eso volvimos a jugar nosotros por primera vez. Ahí está. Y después la última vez ya jugamos eliminatoria para Champions y este año ya es Hanoi. Así que quiere decir que hay un ascenso en lo que es futbolístico del club. Sí. Que en un momento se cortó. ¿Cómo le fue en esa eliminatoria por la AFC? En esa eliminatoria nosotros entramos en el grupo y, si no me equivoco, pasamos la primera ronda y perdimos en octavo. Al otro año, al haber salido segundo, jugamos la final y ganamos la Supercopa, como quien dice, y volvimos a entrar. Y ahí ya llegamos a cuarto de final y nos enfrentamos a Irak cuando estaba el problema de la guerra, todo ese problema que hubo con esos países, que nos derivaron a jugar al Líbano. Y ahí jugamos en contra de Víctor Ormazábal, que él estaba jugando en Irak, que después pasa a ser compañero nuestro, que después va a jugar a Hanoi, y que salimos campeón juntos con Víctor al año siguiente. Claro. Y ahí ya sí, ya pasábamos a cuarto de final como mínimo y ya intentábamos jugar, o sea, antes jugamos un partido nos tocó por ejemplo contra Seúl, que fuimos a jugar al estadio de la final de Japón-Corea en Seúl. Jugamos contra Seúl por un lugar en la Champions. Y ese año perdimos como 6-7-0, 7-0, 7-1, si no me mal, contra Seúl. Y el año siguiente volvimos a jugar contra el Pohang para entrar a la Champions y ya perdimos 2-0. Siempre de visitante, como vos sos el más débil, tenés que jugar siempre de visitante. Entonces, demostraba que íbamos creciendo, porque de 7-0 a 2-0 había mucha diferencia en el sentido, era otra cosa, así que se notaba que el club iba haciendo las cosas bien y que las cosas iban a mejorar y que hoy en día están jugando la Champions, por supuesto. Ganarlo es imposible, porque te enfrentás a potencias de Asia, no es que jugás contra... Pero bueno, por lo menos se mejoró muchísimo. Hoy en día la Sub-23 ya llegó a una final de los Juegos Olímpicos de Asia, los Juegos Asiáticos, que perdió la final, pero primera vez en la historia. Ya están tratando de clasificar para llegar a un mundial, que eso nunca por el ranking no le daba. Ahora ya juegan eliminatoria, por más que pierdan en la primera o segunda fase, ya por lo menos ves el crecimiento. Claro. Y muy buena pregunta acá de Francisco. ¿Cómo te adaptaste a las costumbres y a la alimentación allí en Vietnam? No, la verdad es que conseguís todo. En todas las capitales o en la mayoría tenés casi todos los productos. Conseguíamos todo. Había tipo supermercados chiquititos que era todo para los extranjeros. Lo que sí, los precios eran una locura porque se aprovechaban de los extranjeros, por supuesto. Claro. Pero no, con mi mujer tuvimos mucha suerte. Las costumbres, ellos son budistas. El budista no es como un musulmán, que normalmente son en Asia. El budista tiene sus creencias, pero no te impide que vos seas católico. A ellos no les molesta. Por ejemplo, el musulmán no te deja comer cerdo en determinado tiempo. Esto no, vos podés hacer tu vida normal. Nosotros andábamos normal, no nos teníamos que tapar la cara ni nada. Andábamos normal, las mujeres tampoco. Entonces se hacía fácil. El vietnamita es una persona muy amable, a pesar de que la guerra, dentro de todo, debe hace unos 45 años, 50 de la guerra, no es un problema hoy en día. Ellos la pasaron, la dejaron atrás la guerra, por supuesto. Si ves una persona de 70 años y me veía a mí, se debe haber pensado que era un yanqui, no sé, porque para ellos somos todos iguales. Pero nunca nos hicieron sentir un rechazo ni nada, al contrario, muy amables. Si vos estabas perdido y ellos venían en una moto, te decían, bueno, seguime, y te llevaban hasta el lugar. La verdad que la pasaban muy bien. Qué bueno. Ellos tienen costumbre de tomar sopa a la mañana. 5, 6 de la mañana ellos toman una sopa picante. Que nosotros extranjeros, por supuesto, no. Ellos comen a las 11 de la mañana,
10:30, 11 ya están sentándose a comer, pero no te obligan a vos a hacer de eso. Así que hacíamos nuestra vida tranquilo. Y el vestuario, digamos, el vietnamita, el futbolista de Vietnam es más abierto, te podés acoplar bien. No, la verdad que no hay vestuario en Vietnam. Nosotros teníamos, el lugar donde entrenábamos había 12 habitaciones. Cada uno tenía su ladera, su baño y 2 camas. A mí me tocaba con Samson, mi compañero, un nigeriano, que estuve todos los años con él. Y bueno, yo ahí tenía mis cosas, mis botines, porque no hay utilería. Al principio, los primeros años, me llevaba mi ropa a lavar a mi casa y me la traía el otro día limpia. Y después, con el tiempo, ya vos pasabas por una habitación, agarrabas tu ropa y te ibas a la habitación tuya y te cambiabas y te quedabas ahí hasta la hora de entrenar, porque la cancha quedaba ahí, salía de la pieza y estaba en la cancha para entrenar. Claro. Entonces, eso era lo diferente. Y cuando nos tocaba jugar, por ejemplo, de local, la mayoría se iba cambiado ya de acá, o sea, desde la concentración, como quien dice, hasta el estadio, que quedaban unos 30 minutos, ellos ya iban cambiados, se llevaban los botines en la mano y llegaban al vestuario, se ponían los botines y se sentaban en el banco de suplente a esperar el partido, como si fuese un partido en un campito. Claro, eso nos parecía raro. Nosotros nos quedamos en el vestuario, los extranjeros, y ellos todos sentaditos ahí con el bolsito todo al lado del banco suplente. Claro. Que fueron los primeros años, después fueron mejorando y entendiendo que tienen que tener el vestuario. Por supuesto. Pero ellos llevaban, se cambiaban los botines, todo ahí al lado de la línea, del lado de afuera, hacían la entrada en calor y terminaban el partido, agarraban, se cambiaban la remera y se iban. O sea, no entendían, y ahora como que, bueno, va cambiando todo, por supuesto. Van entendiendo, claro. Van aprendiendo. Claro, le faltaba como esa reunión más típica acá del fútbol de acá de Argentina, ¿no? Y sí, la verdad que eso es lo que más se extraña. Llegar a un vestuario, comerte una factura, tomar unos mates o compartir eso es lo más lindo, vendarte, no sé, tomar un baño, eso no se hacía. O sea, cada uno tenía su habitación, me bañaba y me iba a mi casa, porque la mayoría no te entiende. Por más que le digas hola, chao, pero más que eso no pasaba. No son de juntarse a comer un asado. Ellos se juntan en un restaurante, en 30 minutos comen, se toman 10 cervezas cada uno y se van a su casa. Porque hacen fondo blanco, no es que comparten una cerveza. Ellos brindan y es fondo blanco. Fondo blanco, claro. Exacto, se toman todo de una. Y bueno, era así. Entonces siempre andábamos los extranjeros y los vietnamitas. Como que estábamos con ellos y después nos quedábamos nosotros tranquilos. Claro, sí, de alguna manera se hacía como esos grupitos y bueno, un poco por el poco acceso al idioma. En ese sentido, ¿te podías comunicar con el inglés? ¿Había un traductor? Sí, teníamos un traductor que hablaba en inglés y un poco de portugués, porque casi todos eran brasileros, y los jugadores, te digo, y había un portugués, sí, pasaba un portugués, un francés estuvo, pero si no eran brasilero, argentino o africano. Claro. Y bueno, total, campeón 3 veces, 2010, como recordábamos, 2013, 2016. En la temporada 2013 salís goleador de la liga con 14 goles en 22 partidos. En total, tengo entendido, 91 goles. A ver. Jugué defensor ese año. ¿El 2013? Que salí goleador, sí. Mira. Porque se golpearon la rodilla y nosotros el día antes del partido siempre hacíamos reducido, ¿viste? Cada uno juega en una posición que quiere o al arco. Y yo siempre me ponía defensor, porque le pegaba patada a todos los vietnamitas. Y se lesionan todos los defensores y me dice el técnico, faltaban 7 fechas para terminar el partido, del campeonato. Me dice el técnico si me animaba a jugar de 2. Y estaba Cristiano, el portugués, que era central, jugó en Benfica, en Grecia, en un montón de equipos. Me dice, bueno, él también era zurdo, vos jugás del lado zurdo, para que te quede bien para salir jugando, y yo juego con la derecha, no pasa nada. Bueno, le digo, intentemos. Fuimos al partido, en 30 minutos, 3-0, y había hecho un penal yo.